pelvis. La idea es hablar un poco de lo que es el diagnóstico para las fracturas de acetábulo, conocer los patrones que tienen estas fracturas y entender las clasificaciones que tienen. Un poco de epidemiología. Es una fractura que poco frecuente, solamente 3 de cada 100.000 habitantes a nivel mundial. Se da en adultos jóvenes, entre 20 y 45 años. Actualmente sí está aumentando la incidencia en adultos mayores y lo que respecta al porcentaje de hombres y mujeres está dividido en 70 a un 30% para los hombres. Se producen sobre todo por traumatismos de alta energía. El 80% son por accidentes de tránsito y un 10% de caídas de gran altura. El resto corresponde a fracturas de baja energía. Frecuentemente están asociadas a lesiones en otra parte del cuerpo, a ser pacientes politraumatizados, son fracturas en las extremidades en un 40%, de cráneo en un 22% y lesiones torácicas y abdominales un poco menos frecuentes, pero también hay que buscarlas. El objetivo del tratamiento en estas fracturas, al ser una fractura articular, es prevenir la artrosis temprana, por lo que es importante entender y poder interpretar bien los trazos que tienen estas. Y lo importante en la anatomía, hay que entender el tema de la composición de las dos columnas que tiene esta zona del acetábulo, la columna anterior y la columna posterior, engloban el acetábulo como una I invertida. Podemos ver acá la columna anterior con la ceja anterior y la columna posterior con la ceja posterior, marcado en rojo. Lo que es la columna anterior, podemos ver, o está compuesta, digamos, por la ala ilíaca anterior, la pared anterior del acetábulo y la rama púbica superior. Y en la columna posterior tenemos la escotadura ciática mayor y menor, la pared posterior, la ceja posterior del acetábulo y la tuberosidad isquiática. Para el diagnóstico, lo que necesitamos es una panorámica de pelvis, que acá es el gol estándar para el diagnóstico, una oblicua alar en lo posible y una oblicua obturatriz para que uno pueda entender mejor estos trazos y saber qué es lo que está comprometido y uno así poder también hacer una buena planificación preoperatoria, que es lo que lo más nos importa. La tomografía nos puede ayudar en fracturas más complejas, sobre todo en lo que es la lesión de la articulación en sí y compromiso a veces de la cabeza femoral o fragmentos intraarticulares. La reconstrucción en 3D nos ayuda en fracturas mucho más complejas para entenderla y no tanto para clasificarla. Un pequeño esquema acá para entender lo que es anterior, posterior, medial y lateral en los diferentes trazos de fractura. En las radiografías, lo que me interesa dejar en esta clase es que entendamos y sepamos cuáles son las líneas que hay que tener en cuenta para uno poder interpretar los trazos de fractura. Una de las líneas es la iliopubiana, la ilioisquiática, ¿sí?, que corre por lo que es el agujero obturador, la imagen en lágrima, que sabemos que es lo que es el fondo del acetábulo, el techo acetabular, importante para después, en los criterios de cirugía, si está comprometida la zona de carga, es importante tener esa línea en cuenta, la pared anterior del acetábulo y la pared posterior, que es la más lateral. Las líneas, la línea pubiana, uno, bueno, pues entiende que está hablando de la columna anterior, al estar comprometida, esta uno sabe más o menos qué estructuras del acetábulo están comprometidas. La ilioisquiática habla más que todo de la columna posterior. La imagen en lágrima es una interposición en realidad entre dos líneas, y la lámina cuadrilátera, que, bueno, ya entendemos que es el fondo del acetábulo, y cuando está comprometido uno puede también ver la medialización de la cabeza. El techo acetabular, como les dije antes, es la superficie de carga o corresponde a la superficie de carga del acetábulo y es un criterio después para tener en cuenta al momento de definir el tratamiento quirúrgico o ortopédico. La pared anterior y la pared posterior, que es la línea más lateral, para que tengan en cuenta. En las oblicuas es importante también entender qué significa
cada línea. En la oblicua alar uno va a ver lo que es el componente de la columna posterior y la pared anterior, junto con también lo que es todo la ilíaca. Y en la obturatriz, acá vemos justamente lo contrario. La iliopubiana corresponde a la pared anterior y se ve bien lo que es la indemnidad del agujero obturador, que es importante después para tenerlo en cuenta en ciertas fracturas, y la pared posterior. La clasificación, Le Tournelle la clasificó en 10 patrones diferentes. 5 son fracturas que se llaman fracturas elementales o de trazo simple, que engloban, digamos, el compromiso de estas dos paredes, de estas dos columnas, perdón, que es la columna anterior y posterior. Tenemos pared posterior, columna posterior, pared anterior o columna anterior, y el trazo que compromete ambas es el trazo transverso, y estas son, como he dicho antes, de trazo simple. Y las más complejas son las que asocian algunos de estos dos en el trazo de fractura. Pueden ser posteriores, columna posterior más pared posterior, una transversa más pared posterior, la fractura en T, donde es una transversa más hemitransversa anterior, y una asociación entre la que es columna anterior más hemitransversa posterior, y la más compleja y común de todas, o más frecuente, es la de ambas columnas. La idea es agrupar estas fracturas para poder entenderlas mejor, y lo agrupamos según el componente que está comprometido. El componente anterior involucra tanto la pared anterior como la columna anterior. Ambas son bastante infrecuentes, son raras, más que todo ahora se ven más en adultos mayores. La pared anterior, podemos ver acá un ejemplo, cómo está comprometida la línea en puntos. Y la columna anterior, lo que tiene de interesante o de importante para tener en cuenta es que se pueden dividir en altas, intermedias, bajas o muy bajas, dependiendo a qué nivel el trazo más proximal termina. Puede ser por arriba de la espina ilíaca anterior, son altas, las intermedias están por debajo de esta, las bajas están por debajo de la espina ilíaca, más baja, y las muy bajas que están a nivel de la pared anterior. El mecanismo de fractura es una fuerza aplicada al trocánter mayor, sobre todo en rotación externa. La fractura de componente posterior, acá tenemos una de las más frecuentes, que es la que compromete la pared posterior. Después tenemos la columna posterior y la combinación de estas dos. La pared posterior lo que tiene de interesante es que son fracturas de mal pronóstico, porque comprometen zonas, la zona articular del acetábulo, donde tenemos en realidad, donde está la incongruencia fisiológica del acetábulo, se compromete, hay impactación articular, y esta se ve alterada y produce una artrosis más temprana. Además de esto, son fracturas que están asociadas a luxaciones de cadera, ¿sí? Tienen mal pronóstico por lo que es la lesión de la cabeza femoral, y esta luxación nos va a hablar de la inestabilidad de la fractura, y uno lo puede medir en las tomografías dependiendo del grado de compromiso de la ceja posterior. Menor al 25%, en los estudios se habla que un 100% de las fracturas son estables. En cambio, cuando el compromiso de la pared es mayor al 50%, se sabe que son inestables en el 100% de las fracturas. Esto es importante tener en cuenta para después el tratamiento. Como el mecanismo es una fuerza aplicada a través del fémur, con una flexión de 90 grados de la cadera, y dependiendo, la flexión puede ser entre 60 y 120, uno va a tener el compromiso más superior o más inferior de la ceja posterior. La columna posterior es una fractura menos frecuente, y uno acá puede ver que en las radiografías tiene compromiso en las líneas ilioisquiáticas, ¿sí? En la tomografía vamos a ver un trazo transversal que va por detrás del acetábulo, y normalmente son fracturas que comprometen la escotadura ciática y también el agujero obturado. Son inestables
Y bueno, la columna posterior más pared posterior también es infrecuente, y es la combinación de ambas. Uno puede ver la incongruencia acá de la línea ilioisquiática y de la pared posterior. El mecanismo de fuerza, bueno, como he dicho, en la columna y la pared posterior pueden ser también por una fuerza aplicada al trocante en rotación interna. Las fracturas que producen protrusión intrapélvica son las de la columna anterior más la hemitransversa posterior, ¿sí? Y que son difíciles de diagnosticar, son más frecuentes en adultos mayores, y difícil porque se diferencian poco de las fracturas de ambas columnas. Son trazos muy parecidos, pero lo que tiene que tener en cuenta uno es que en las fracturas de ambas columnas, que son más frecuentes, el acetábulo es un acetábulo flotante, que se le dice porque está totalmente disociado del esqueleto axial. En la radiografía uno ve la medialización de la cabeza femoral, ve la alteración de las líneas de la pared anterior y de la pared posterior, y como signo patognomónico en esta fractura uno puede ver lo que se llama el signo o Spurg sign, o signo de la espícula o de la estaca, que se ven en las proyecciones oblicuas obturatrices. En adultos mayores uno puede tener en cuenta que las fracturas de ambas columnas, al disociar completamente el acetábulo por ligamento taxis, queda una congruencia articular secundaria, y puede valorar en pacientes que no se pueden operar en dejarlo así como está, con una tracción, para poder para conseguir una congruencia articular aceptable. Acá podemos ver en la reconstrucción 3D el signo de la espícula. Y las fracturas transversas, que tenemos la fractura en T, que es bastante mal pronóstico, por suerte es poco frecuente. También es una fractura que se ve mucho en ancianos, y uno tiene un trazo que es transverso, o sea, compromete tanto la columna anterior y la posterior, y un trazo que que desciende y compromete el agujero obturador. Las transversas en sí también son bastante infrecuentes. Lo que tienen esto interesante, que también se pueden subdividir en superiores o transtecal, que son las que comprometen el techo acetabular, yuxtatecales, que son por debajo de este, o infratecales, que van a través de la fosa acetabular. Y uno en la radiografía, en las transversas, lo que tiene es que ve un solo trazo de fractura, y eso ya te hace sospechar de que puede ser una fractura de este tipo de transversas. Después tenemos las fracturas transversas más pared posterior, que son más frecuentes, y bueno, estas engloban los mismos criterios que las otras dos. En la pared posterior, que hay compromiso de la pared, y la transversa, que pueden ser transyuxta o infratecales. El mecanismo de fuerza en esta fractura normalmente es, el mecanismo de fractura es la fuerza aplicada a través del trocánter mayor en una posición más neutra. Entonces, los criterios para el tratamiento: normalmente todas las fracturas de acetábulo se consideran como fracturas quirúrgicas, una fractura de una articulación, pero obviamente siempre hay criterios que los llevan a no operarlos a los pacientes, como comorbilidades que contraindiquen la cirugía, infecciones, la osteoporosis en adultos mayores, el desplazamiento mínimo, que es menor a 2 milímetros en realidad, congruencia articular secundaria, como he dicho, en los adultos mayores con fracturas de ambas columnas, y fracturas transversas o de la columna anterior, que habíamos dicho que pueden ser muy bajas o ultra bajas, no requieren tratamiento quirúrgico. Y para definir el tratamiento quirúrgico, bueno, obviamente el desplazamiento, los fragmentos interarticulares, las fracturas inestables y la inestabilidad de la cadera son eh, criterios que tenemos que tener en cuenta para el tratamiento. La inestabilidad de la cadera y el compromiso de la pared posterior iban de la mano, habíamos dicho, menor al 25%, habíamos dicho que en el 100% de las fracturas eran estables, y mayor al 50% del compromiso de la pared posterior son fracturas inestables, y uno necesita sí o sí operar a este paciente. Pero ¿qué hacemos con el gris, que queda entre ese 25 y 50%? Hay dos trabajos que se han publicado donde valoran la articulación bajo radioscopía, bajo anestesia, en quirófano en realidad,
y realizando maniobras de luxación uno puede ver si esto está, si continúa la congruencia articular o se luxa la cadera. En los pacientes que no se luxaba tenían muy buenos resultados con tratamiento conservador, y los pacientes que se luxan, el 100% eran fracturas inestables. Otro criterio a tener en cuenta es el índice acetabular, que eso, como había dicho antes, había que tener en cuenta el compromiso del techo acetabular, que es de la zona de carga. Aquí uno tiene que trazar una línea en las tres proyecciones, tanto la anteroposterior como las dos oblicuas, una línea que va del centro de la cabeza perpendicular, y la segunda línea va hacia el trazo de fractura más proximal, y si este ángulo es menor a 45 grados, significa que hay compromiso de la zona de carga, por lo que se considera una fractura quirúrgica. Lo mismo se puede interpretar en las tomografías, en los cortes axiales. Si uno ve que los 10 milímetros por arriba del techo acetabular están comprometidos, uno puede asumir que la zona de carga está comprometida y es una fractura quirúrgica. El pronóstico de estas fracturas son bastante buenas. Después de la osteosíntesis se consiguen resultados funcionales buenos a excelentes en un 76% de los pacientes a 5 años de seguimiento. Bueno, me gustaría mostrar un par de casos del servicio, ya que no son los más frecuentes. He conseguido un par. Tenemos un caso de un chico de 24 años. Tuvo un accidente de moto versus auto, que fue atendido en Villa María. Tuvo un trauma de cadera izquierda con luxación posterior. Se le hizo una reducción en ese lugar y le pusieron una tracción esquelética. Si no me equivoco, se le vio el Dani. Y bueno, en la guardia externa, directamente cuando ingresa, no tenía la tracción con peso y le hicieron una radiografía y un TAC. Esta es la radiografía. Acá podemos ver bueno, el compromiso de la pared posterior. Uno puede ver que las líneas iliopubiana y ilioisquiática están indemnes, por lo que es el componente ante la columna anterior y posterior no están comprometidas. Y en la tomografía vemos que más del 50% de la pared está completamente volada, así que bueno, se trató de forma quirúrgica. Me apuro un poco porque no puedo actualizar esto, así que se va a cortar. Esto con la tracción se pudo reducir bien, y la osteosíntesis. Segundo caso, un paciente de 35 años, que este lo vio Christopher, masculino, que corredor del Dakar, accidente en moto, esto fue hace como 3, 4 años, un politrauma, que ingresó con un neumotórax y fracturas costales. Le hicieron una tomografía de todo el cuerpo, y además encontraron en la zona de la pelvis una luxación posterior de la cadera izquierda. Se le hizo una reducción más tracción cutánea. Estas son las tomografías y la reconstrucción previo a la tracción. Esta es con la tracción puesta. Se ve acá bien que las columnas anterior y posterior no están comprometidas, y se ve algo raro acá a nivel de la pared posterior. Y la osteosíntesis. Tercer caso, un señor de 40 años con enfermedad de base, hipertenso, enfermedad de Hirschsprung y Rubinstein, que eso habla de retraso mental. Tuvo una caída de propia altura en la vía pública, no tuvo un accidente de tránsito, sino que en la calle lo chocan, se cae, y tiene un trauma de la cadera derecha. Ingresa con esta radiografía anteroposterior, y uno puede ver que acá la línea iliopubiana está comprometida, y la isquiática acá también. Tenemos compromiso de lo que es la línea del techo del acetábulo, por lo que la zona de carga habría que fijarse si no está comprometida. Con un ángulo de 40 grados uno puede decir que sí, entonces se decidió hacer un tratamiento quirúrgico. Acá podemos entender un poco más la fractura, cómo está comprometido el techo, y también se optó por una osteosíntesis. Otro caso de un chico de 37 años con accidente de tránsito auto versus auto. Fue tratado en otra institución, se le diagnosticó una luxación de cadera posterior y se le hizo la reducción en ese mismo lugar, y lo derivaron a la guardia externa del hospital. E ingresa con esta fractura
Acá también vemos que la línea iliopubiana y ilioisquiática están sanas, por lo que las columnas no están comprometidas, pero se ve algo raro a nivel de la pared posterior. Además de una pared posterior, vemos fragmentos intraarticulares y fractura de la cabeza femoral. Se decidió hacer una osteosíntesis, este es un paciente del Ferrera, una osteosíntesis con tornillos. Y último caso, que este me lo pasó Alberto, un señor de 84 años, tabaquista, eh, con bloqueo auriculoventricular y Alzheimer, que sufre una caída de propia altura sobre la cadera izquierda. Acá vemos que está comprometido todo lo que es el fondo del acetábulo, con minuto, con también lo que es toda la pared y columna anterior. Y en los adultos mayores, con este tipo de fracturas bien conminutas, está discutido el tratamiento, pues se puede hacer osteosíntesis, se puede hacer un reemplazo de la cadera, dependiendo también de los síntomas previos, si estaba con dolor articular, se podía optar por hacer una prótesis, y bueno, acá vemos la tomografía, la conminución y el trazo en la izquierda. Acá se puede ver el trazo transverso que compromete tanto la columna anterior y la posterior. Se hizo una tracción esquelética y luego se le hizo el reemplazo con una prótesis y injerto. En resumen, una fractura que se da en pacientes jóvenes en un contexto de un accidente de alta energía, frecuentemente asociada a otras lesiones que las más frecuentes eran de las extremidades. El gol estándar para el diagnóstico es la radiografía panorámica de pelvis anterior-posterior más las oblicuas, alar y obturatriz. ¿Qué queremos saber de esas radiografías? Si cuál de las líneas en realidad está comprometidas, para uno tener una idea de qué componentes están fracturados y así poder hacer una buena planificación preoperatoria. Recordar los patrones más frecuentes que habíamos hablado: pared posterior, con el grado de compromiso de la misma, uno puede definir el tratamiento según el grado que está comprometido. Ambas columnas, una de las más frecuentes también, inestable, con necesidad de tracción. Acuérdense que está el acetábulo flotante y puede dar una congruencia secundaria, y el signo patognomónico. Recordar también el índice acetabular para definir tratamiento cuando hay compromiso del techo y la zona de carga. Y en general estas fracturas tienen buenos resultados a mediano y largo plazo.